Vamos a hablar de Jardiel Poncela, de El cine de Jardiel Poncela. Así se titula El cine de Jardiel Poncela, el libro que ha escrito Enrique Galluz Jardiel, que por las pintas es su nieto. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Un libro que tiene una portada en la que aparece Jardiel Poncela junto a unos carteles indicativos que muestran, pues eso, lo típico: Hollywood A6, North Hollywood A5, Los Ángeles. Me pasa siempre que cada vez que veo una foto de tu abuelo, me recuerda muchísimo en el gesto al niño de Solo en Casa. Al McCulkin que luego también ha tenido una vida muy extraña. Pero tiene esa sonrisa, esa cara entre bueno o malo, ¿no? ¿No te parece? ¿No le ves? Sí, la verdad es que tenía su punto. Tiene sí. un toquecillo. Bueno, creo que se llamó Generación Inverosímil a la generación del 27, que no sale en la lista típica de la generación del 27, y que fue un grupo de gente que se quedó un poquito más fascinado que los demás por cosas como el cine, ¿no? Bueno, fue una generación, no diría alternativa, sino paralela. El nombre se lo dio José López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia. Habló de la otra generación del 27, no la de los poetas, sino la de los humoristas. Y fueron gente con mucha iniciativa, discípulos, la mayor parte de ellos, de Ramón Gómez de la Serna, y que, como vanguardistas puros que eran, pues se dedicaron a lo nuevo y a innovar, y experimentaron en todos los géneros, en teatro, en cuento corto, en novela y, por supuesto, con el cine, que era el arte que estaba en aquellos momentos, ¿no?, surgiendo y mostrando su potencial. Estaban como fascinados con otro tipo de cosas, ¿no? Además de la línea poética de la generación del 27, ellos miraban como más a todas las luces que se encendían, ¿no? No, tenían una visión como más amplia del artista. Pensaban que el artista tendría que experimentar en todos los campos y, bueno, pues así lo hicieron. Muchos de ellos también escribieron poesía, o sea, que no es que no fueran poetas, pero no se centraron solamente en la poesía como hicieron otros. Es verdad que la labor literaria, la labor teatral, la articulística de Jardiel, quizá haya dejado en un segundo plano o incluso en un tercero ese paso por el cine que tuvo mucha importancia en la vida de tu abuelo. La verdad es que sí, lo que pasa es que él no le dio mucha importancia. Él mismo no le dio, momento. él mismo no es que no le diera importancia al cine, sino como que pasó así como de, una experiencia, ¿no? No, la razón es que el teatro es un género en donde él podía expresarse de una manera más plena, mientras que el cine, de esto igual pues luego hablamos, necesita mucha más gente para dar un producto finalizado. Entonces él era una persona que quería controlar su producto final, entonces escribiendo una novela o una obra de teatro, pues se sentía como más dueño, ¿no?, de sus escritos. Si quieres lo decimos ahora, creo que te refieres a que tu abuelo, Jardiel, vamos a dejar, Jardiel decía que la buena película tenía que ser la que se hacía entera por una misma persona, es decir, efectivamente, porque él era consciente de que él escribía cosas que luego pasaban por 16 manos y que se cagaba en la madre de todo lo que le estropeaba en el texto, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la medida que pudo, pues lo evitó, y fue durante años, pues no solamente el autor del texto, sino el director, el que montaba las obras. El montaje también le daba importancia. Efectivamente, y se ocupaba también pues de aspectos complementarios, como del atrezzo, como de la escenografía, y bueno, él quería acabar sus días de productor. Y esto fue una idea que sacó precisamente del cine, concretamente de Charlie Chaplin, que le dio esta noción. Chaplin, con quien Jardiel trabó amistad en los años que estuvo allí, le dijo que para que una película, Chaplin no hablaba de cine, evidentemente, para que una película pudiera ser una obra maestra tenía que ser el producto de una sola persona, que el guión, la supervisión de la producción, la dirección y el montaje lo tenía que hacer la misma persona. Si no, era muy difícil que se coincidiera. La esencia. Claro, porque de otra manera era muy fácil que en la sala de montaje se estropeara lo filmado, o que el montador no pudiera hacer mucho con un mal material. Y que entonces una misma persona tenía que ser la que hiciera todas estas cosas. Y esta idea la coge Jardiel y la aplica a su teatro, y se convierte un poco, pues eso, en un hombre de teatro que abarca muchas más facetas, ¿no?, que la meramente de escritor. Chaplin hizo cosas muy novedosas, pero por unir a estos dos personajes, Jardiel también las hizo. Por ejemplo, fue el primero que hizo una película en verso. Esto es un hito en la historia del cine. Lo digo, y antes de que me cuentes cuál fue, lo digo porque Chaplin, tengo entendido, o cuentas en el libro, que Chaplin pidió ver esa película, aunque no tuviera ni papa de español,
para verla cómo sonaba en verso una película, porque decía, esto no es posible, esto es una... Y le encantó, ¿no? Sí, y la verdad es que no pensaban que fuera posible, pero hay que dar crédito, ¿no? Y el mérito a los productores de Hollywood, que aunque al principio la idea les pareció completamente insensata, pues dijeron, bueno, sí, vamos a ver, y pusieron el dinero, hicieron la película se hizo, fue Angelina, o El honor de un brigadier, basada en un texto teatral del mismo Jardiel. Fue un éxito, estamos hablando del año 35, no se ha vuelto a hacer una película en verso, creo yo, salvo error u omisión, hasta el año 90, en que se hace Cyrano de Bergerac de Rappeneau. O quizá también ¿cómo se llama esta? La de Don Mendo, ¿no? Que sea, bueno, pero es película teatralizada. O sea, es no, casi... pero no está en verso. Las versiones... la venganza de Don Mendo. Yo la versión que creo, la de Fernán Gómez, no está en verso. No está en verso. Vale. No está en verso. O sea, que de tu abuelo pasamos a Cyrano. Bueno, y si me equivoco y la de está en verso, estamos hablando del año 60 y tantos, sí. ¿no? Entonces, incluso hay una versión de Cyrano de Bergerac magnífica del año 40 y tantos que no está en verso. Y la protagonizó José Ferrer, ganó un Oscar, pero no se atrevieron a hacerla en verso. Bueno, por cierto, el paso de Jardiel Poncela por el cine de Hollywood no fue de un viajecito de voy y vengo. Tengo apuntado aquí que pasó de septiembre del 32 a mayo del 33, es decir, su medio año largo, y luego de julio del 34 a abril del 35, casi un año entero. Sí. O sea que conoció bien aquello. Sí, estuvo un tiempo y el interregno que hubo entre esos dos viajes estuvo en España y en Francia, en París, trabajando también para la Fox. Y ahí fue donde hizo, en ese momento, en París, otra de sus grandes innovaciones, otro de los hitos, que fue la invención, creación y producción de los que se denominaron celuloides rancios, que la cosa consistía en que Jardiel tomó unas películas mudas, dramas tremebundos, y les superpuso pues unos comentarios humorísticos escritos por él y que convirtieron aquellas películas ya olvidadas pues en otro género distinto. Y hoy en día eso es muy común, lo vemos en televisión todos los días, pero Jardiel lo inventa en el año 33. Humor amarillo, aquello de los chinos que se pegaban, japoneses que se pegaban bofetones de Juan Herrera y Miguel Ángel Coll, era una recreación de la realidad que estaría pasando por allí, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que esto, claro, hay que darle el mérito de la invención. Él en su momento no le dio excesiva importancia, consideró que era pues como muy normal, ¿no? Además, como él tenía esa idea de que lo cómico era superior a lo dramático, era igual en nivel a lo trágico, pero superior a lo dramático, pues no encontró nada raro en coger obras dramáticas y comiquizarlas, por así decirlo. Le pareció lo más normal y ahora, bueno, no lo patentó, debería haberlo hecho. Sí, porque luego se queja de que lo hicieron otros sin citar la fuente, ¿no? Eso le pasó muchas veces. Pero de todas maneras, ¿cómo mirarían los americanos a un españolito tan especial? Bueno, pues en principio los americanos compraban el talento. Quiero decir, cuando Jardiel va allí, no solo Jardiel, José López Rubio, que es de alguna manera quien le invita, Gregorio Martínez Sierra, son gente que los americanos consideran muy valiosa y de la que se aprovechan. Les pagan muy bien para que vayan y les hagan el trabajo de muchos. De hecho, una de las cuestiones curiosas es que los productores estadounidenses se sorprendían de que Jardiel pudiera escribir el guión de una película, porque ellos escribían los guiones entre 6 o 7 y en los títulos de crédito de las películas de aquella época se ve la historia de 3, el guión de 7 con diálogos añadidos de otros 2 y entonces cuando Jardiel dice no, yo puedo hacer la película yo solo, yo lo escribo, tú la filmas y ya está, pues primero no se lo creían, pero luego vieron que efectivamente lo hacía, que lo hacía en muy poco tiempo y además sin medios, porque claro, allí le pusieron un despacho inmenso, 3 taquígrafas y él dijo no, si yo trabajo con una pluma papel, ¿no? en un papel. Se quejaba mucho de los actores. Sí, porque... O sea, les ponía a caldo porque decía que... No de todos los actores. Además con su estilo, es decir, que se quejaba de ellos chanceando con ellos, o de ellos, ¿no? O sea, bromeando de ellos. Tuvo buena relación con ellos. Lo que pasa es que, claro, en Hollywood, bajo el epígrafe de actores hispanos, pues ponían actores que igual podían ser mexicanos, que argentinos, que venezolanos, que... Entonces él tenía problema para normalizar los acentos, ¿no? Y conseguir que el producto fuera un poco, no sé, normalizado, ¿no? En cuanto a la forma de hablar. Sí, pero se queja mucho en plan divertido de la locura del cine americano, de la superficialidad del mundo del cine americano, de la falsedad de algunas películas, de las estrellas en la realidad comparadas con lo que aparece en la pantalla. De hecho, dice, por ejemplo, que todo el mundo, no sé a quién le escribe, que dice, aquí todo el mundo prefiere a la doble de Greta Garbo porque es igual de guapa que Greta Garbo,
pero no es ella. Sí, lo que pasa es que esa frase hace más referencia a la personalidad, ¿no?, de Greta Garbo, a este aire que se daban las estrellas de desprecio a los demás, pero también habla de que no eran tan perfectas en su interpretación como podía decirse. Y en la comedia que él escribe sobre la vida de Hollywood, El amor solo dura 2000 metros, hace salir a Greta Garbo y nos muestra un rodaje de una película de Greta Garbo, ¿no? Y entonces hay una escena con un señor que hace por primera vez un papel en una película, que está muy nervioso porque se va a equivocar en los diálogos, y luego es Greta Garbo la que una vez y otra se equivoca, ¿no? Y se nos muestra que al final tienen que dar las tomas por no válidas ninguna, porque Greta Garbo, la gran Greta Garbo, no ha conseguido pronunciar bien sus frases. Qué bueno. El libro está lleno de fotos, de documentos, de escritos, y algunos de ellos me hace gracia porque tú que habrás estudiado perfectamente la figura de Jardiel Poncela, era incapaz de escribir con normalidad, es decir, hasta cuando escribía a su familia, hasta cuando escribía a sus amigos, era una obra de Jardiel. Lo digo porque aquí, por ejemplo, tiene una carta que escribe a su hermana Angelina. ¿Esta quién es? ¿Qué te toca a ti, Angelina? ¿Tú? Pues sería tía abuela. Tía abuela. Dice... soy muy malo leyendo, pero bueno. Dice, estoy metido hasta esa fecha en otro lío cinematográfico. ¿Con quién? Agárrate bien. Con Perojo. Este mamífero, orden de los roedores, suborden de los ratones, me telegrafió a París y me ha buscado insistentemente en Madrid para que, de un churro escrito a máquina que él me ha dado, haga yo el argumento de una película operetesco-lírico-humorística con destino a Juan de Landa y Rosita de Jimeno. Y financiada por Orfea. 5.000 pesetas cash. Dice, pues las 5.000 pesetas cash, vaya, si hago yo. O sea, su vida era una manera de ser que se trasladaba en los textos, en cualquier tipo de texto, ¿no? Sí, él no tenía... Era incapaz de escribir sin humor, Era incapaz, él no tenía ninguna idea de que estas cartas pudieran algún día conocerse o publicarse, eran cartas personales a la familia, sin embargo, incluso muchas de ellas están escritas en verso, simplemente por el placer de hacerlo así. O sea, hay cartas en donde se tocan temas personales y que no hemos, los herederos no hemos publicado porque no tendrían interés, diríamos, para el lector común, porque habla de, pregunta por fulanito, cómo está menganito de salud, o tal, cosas como completamente de la intimidad, pero están escritas en verso, porque le era más divertido hacerlo así, porque le gustaba el acto de escribir, él disfrutaba con ello. Bueno, todas esas cosas que hemos ido contando de los actores, de sus relaciones y tal, están en El amor solo dura 2000 metros, que es donde él es un reflejo de él, es el protagonista, un guionista perdido por ahí en medio, que va viendo pues un poquito de todo, de las mafias, del racismo, de las firmas falsas de los actores. Y luego también me he encontrado con algo que he dicho, vaya, fíjate, ahora el monólogo no saben, vamos a cenar y nos ponen un monólogo. Él, no sé si fue pionero también en esto de escribir monólogos, pero hay un monólogo para Catalina Bárcena donde hace un monólogo sobre el cine, ¿no? De los que podríamos ver ahora en el Club de la Comedia, vaya. Sí, efectivamente, no, él no fue un pionero en eso, había monólogos antes. Lo que pasa es que él cuidaba mucho la personalización del monólogo, entonces los adaptaba a las características, a la voz, a los registros del actor que los iba a interpretar. Entonces, un monólogo para Catalina Bárcena, pues lo puede decir cualquier actriz, pero probablemente tendría un montón de giros y un montón de cosas que esa actriz sería la que mejor los podría Sí, ahí se queja exponer. Mucho de lo delgada que tiene que ser siempre una actriz y del menú que le ponen y demás. Las fotos, ¿dónde has recogido todo? Evidentemente es tu familia. Las fotos ¿Están son organizadas todas estas cosas? Bueno, en parte, la verdad es que tenemos material y poquito a poquito lo vamos publicando. Son fotos que están en nuestro poder, fotos muy deterioradas que hemos tenido que arreglar, y algunas pues que hemos conseguido, ¿no? Que se han conseguido a través de la Fox. Pero bueno, este es el material que tenemos. Cuando estaban allí los españoles, ¿qué nivel tenían dentro del cine americano? Estaban considerados... Es decir, ¿su trabajo qué era? Su trabajo yo te lo voy a explicar. Sí, era más o menos hacer películas americanas castellanizadas. Claro, en ese momento no existía el doblaje. Entonces había un mercado de hispanoparlantes muy amplio, ¿no? Entonces lo que hacían era hacer una réplica, por decirlo así, de la película americana que estaban filmando en ese momento. Pero no era una mera traducción de los diálogos, sino era una reconstrucción, una adaptación. Lo que sí se hacía es que se rodaba simultáneamente. O sea, en el
escenario, en los sets en donde se había filmado durante el día, cuando los actores americanos se iban, por la noche de madrugada entraban los españoles y volvían a recrear las mismas escenas, volvían a filmar las mismas escenas, que por cierto salían mejor, ¿no? Porque los técnicos ya les tenían cogido ya sabían el rollo. A la luz y al movimiento de la cámara, y entonces hacían pues la versión castellana, por así decirlo, de la película americana. Y esto fue lo que funcionó durante mucho tiempo. O sea, que estaban considerados, no digo a la par, porque me imagino que ellos darían algo más de importancia a la película americana, pero vaya, lo siguiente era el segundo paso, ¿no? Sí, obviamente. Lo que pasa es que estamos hablando de una importancia, una importancia secundaria quizá dentro de la industria, pero luego gorda. a nivel económico era muy importante porque tenían un mercado muy amplio. Yo siempre he sido un lector de Jardiel Poncela, la verdad, no porque estés aquí, pero me ha encantado. Yo creo que es un humor absolutamente moderno, con algunos giros, evidentemente, de otra época, ¿no? En cuanto a formas gramaticales o chistes, ¿no? De alguna manera, pero vamos, que es un humor absolutamente moderno. Y hace poco hablaba con alguien que se quejaba del poco reconocimiento. A Jardiel le conocemos todos. Muchos conocemos algunas obras que no sabemos que son suyas, porque las hemos visto en todos los lados, ¿no? Pero no sé si ha tenido el reconocimiento que se ha merecido Jardiel, o si lo sigue teniendo, el reconocimiento que se merece. Bueno, ha habido épocas. Desde luego, él tuvo problemas incluso en vida con los críticos que no aceptaron las innovaciones que él hizo, ¿no? En teatro, aunque tenía éxito entre el público y gustaba, pero muchos críticos le hicieron la vida muy, muy difícil. Y luego, pues por motivos ya de popularidad o más o menos relacionados con la política o con las modas, pues ha habido épocas en donde no se ha hablado mucho de él. Lo que pasa es que su literatura, tanto el teatro como la novela, pues es muy cosmopolita, es muy intemporal, no es muy de su momento, con lo cual sigue estando vigente. Y bueno, yo creo que sigue siendo un autor popular y lo va a seguir siendo. Otra cosa es que el elevado número de los personajes de sus obras hace que sus montajes sean caros, difíciles de mover por provincias y que se hagan poco en Madrid. Pero, por ejemplo, en el mundo paralelo del teatro amateur, ¿no? Donde los sueldos de los actores no son una consideración, Jardiel es popularísimo y todos los días se representan sus obras en todo tipo de lugares de todo el mundo hispano. Sus obras son de gente de entra y sale y sale y entra y entra y sale y sale y entra, de líos en escenario que por supuesto ahora cuando se hace el teatro se mira mucho en cuántos sueldos hay que repartir. Bueno, este libro está lleno de... Sería muy difícil clasificar en capítulos porque tiene de todo un poco. Por leer algunas frases finales que eran los tópicos que él veía en el cine americano y que va diciendo, por ejemplo, cuando cae una carta al suelo con un descuido, 40 metros más adelante en la película, no te quepa la menor duda de que la coge el malo. El armario librería que hay al fondo gira sobre sí mismo y da acceso siempre a un corredor. Las balas que se disparan en una persecución se limitan a agujerear el parabrisas, cosa que sigue pasando. Cosa que sigue pasando. La caja de caudales está siempre detrás del cuadro torcido. Es decir, hay un recorrido por tópicos y frases del cine. Sí, esto puede parecer simplemente una gracia superficial, pero tiene una crítica. Está diciendo los guionistas americanos son banales, sois muy predictibles. Hay que traer un poco de originalidad al cine, Sí, ¿no? sí, en el fondo son críticas permanentes. Cuando se apagan las luces del salón en medio de una fiesta, siempre desaparece un collar. Bueno, el cine de Jardiel Poncela, el paso de Jardiel Poncela por el cine de Hollywood, todos son escritos, documentos y recuerdos recogidos por Enrique Galluz Jardiel, su hijo, que me imagino que tienes material para sacar unas cuantas cosas del abuelo, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy intentando completar un poco su imagen, ¿no? Y hacer ediciones, por ejemplo, de sus poesías que no se había hecho, o de obras menos conocidas, de su poética teatral, o sea, de los ensayos que él escribió sobre teatro, diciendo cómo había que hacer el teatro, cosas interesantes. Y pues sí, pues esta ha sido una de mis aportaciones, este estudio del cine, y espero seguir sacando más cosas, ¿sí? Pues nada, Enrique, cuando saques más, pásate por aquí. Además, Luis Alberto de Cuenca siempre te recomienda. Sí, ya lo sé, muy amable, y además él pertenece a la familia Jardiel, por así decirlo, porque ha tenido vínculos con Jardiel, sí. Es que es increíble, es que tiene vínculos con todo. Aparte de ser un gran estudioso y un entusiasta, pues es... Enrique, muchas gracias por venir por aquí.